Nunca imaginé que mi propio padre sería capaz de destruirme de esa manera. Hasta ese momento creí que conocía a mi familia, que entendía cómo funcionaban las cosas en nuestra casa, pero estaba completamente equivocado. Me llamo Diego Ramírez, tengo 28 años, y trabajo como técnico en sistemas informáticos en una empresa de telecomunicaciones en Guadalajara. Siempre fui el hijo responsable, el que estudiaba mientras mi hermano Arturo salía de fiesta, el que ayudaba con los gastos de la casa mientras él pedía dinero prestado. Arturo es 3 años menor que yo. Tiene el cabello más claro que heredó de mi abuela paterna, y esa sonrisa encantadora que siempre le permitió salirse con la suya. Desde pequeño, mi padre lo trató diferente. Yo recibía regaños por sacar 9 en los exámenes mientras Arturo era celebrado por apenas aprobar. Cuando rompía algo, mi papá decía que eran travesuras de niño. Cuando yo cometía el más mínimo error, era motivo de sermones interminables. Mi madre, que falleció hace 5 años de cáncer de páncreas, era quien equilibraba las cosas, quien me defendía cuando las comparaciones se volvían insoportables. Después de su muerte, la dinámica familiar empeoró. Mi padre, Ernesto Ramírez, dueño de un taller mecánico en la zona industrial, se volcó completamente hacia Arturo. Era como si yo me hubiera vuelto invisible. Trabajaba 10 horas diarias, pagaba la mitad de los gastos de la casa donde aún vivíamos los tres, y apenas recibía un saludo. Arturo, en cambio, trabajaba medio tiempo en el taller de papá, llegaba tarde, faltaba seguido, y nunca escuchaba una queja. Durante años acepté esa situación porque era mi familia, porque pensé que eventualmente las cosas mejorarían, porque guardaba la esperanza de que mi padre reconociera algún día mi esfuerzo. Qué ingenuo fui. Todo comenzó a desmoronarse un martes de octubre. Yo había terminado mi turno y regresaba a casa cuando encontré 3 patrullas estacionadas frente a nuestra puerta. El corazón se me aceleró inmediatamente. Pensé que algo le había pasado a mi padre o a Arturo. Bajé del coche corriendo y me acerqué a los policías que custodiaban la entrada. Uno de ellos me detuvo con la mano extendida y me preguntó mi nombre. Cuando se lo dije, su expresión cambió. Me pidió que lo acompañara adentro. La sala estaba llena de gente. Más policías, 2 detectives con placas colgando del cinturón, y mi padre sentado en el sofá con una expresión que nunca olvidaré. No era preocupación ni miedo. Era algo peor. Era determinación. El detective de mayor rango, un hombre fornido con bigote canoso llamado Inspector Morales, me pidió que tomara asiento. Me explicó que estaban investigando un robo con violencia ocurrido 3 noches atrás en una casa del fraccionamiento Bosques de la Victoria. Los propietarios, una pareja de ancianos, habían sido amenazados con un arma mientras les robaban joyas, efectivo y documentos importantes. La descripción del asaltante coincidía parcialmente con características mías: altura aproximada, complexión, edad estimada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Empecé a explicar que esa noche había estado trabajando hasta tarde, que tenía registros de entrada y salida de mi empresa, que esto era un error absurdo. Entonces mi padre habló. Sus palabras fueron como cuchillos hundiéndose en mi espalda. El detective Morales sacó una libreta y comenzó a tomar notas, mientras mi padre relataba una historia completamente inventada. Según él, yo había llegado muy tarde esa noche, nervioso y sudando, con ropa que luego desapareció misteriosamente del cesto de la lavandería. Decía que me había visto guardando algo en mi habitación con actitud sospechosa, que había encontrado billetes escondidos entre mis cosas. Cada palabra que salía de su boca era mentira, pero la forma en que las pronunciaba, con ese tono preocupado de padre afligido, las hacía sonar convincentes. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Cuando finalmente reaccioné y traté de defenderme, mi voz sonaba desesperada, culpable incluso a mis propios oídos. El inspector Morales me pidió que guardara silencio y me informó que tendría que acompañarlos a la comisaría para un interrogatorio formal. Me esposaron ahí mismo, frente a mi padre, quien mantenía esa expresión de fingida tristeza que me revolvía el estómago. Mientras me sacaban de la casa, alcancé a ver a Arturo observando desde la ventana de su habitación en el 2.º piso. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era sorpresa ni confusión, era miedo. Y en ese instante comprendí la verdad. Arturo había cometido el robo. Mi padre lo sabía, y habían decidido que yo cargaría con las consecuencias. La traición era tan profunda, tan incomprensible, que mi mente se negaba a aceptarla completamente. En la patrulla, camino a la comisaría, traté de encontrar una explicación alternativa.
Cualquier cosa que tuviera más sentido que mi propio padre sacrificándome para proteger a mi hermano. Pero no había otra explicación. Los hechos eran claros. Arturo había metido la pata gravemente y papá había tomado la decisión de arrojarme a los lobos para salvarlo. Las siguientes 18 horas fueron las más largas de mi vida. Me interrogaron durante 3 horas seguidas en una sala sin ventanas con paredes de color verde desteñido. El inspector Morales y su compañera, la detective Sánchez, una mujer de unos 40 años con mirada penetrante, me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, intentando encontrar inconsistencias en mi versión. Les expliqué mi horario de trabajo, les di nombres de compañeros que podían confirmar mi presencia en la oficina, les pedí que revisaran las cámaras de seguridad del edificio. Tenía coartada sólida, pero la acusación de mi padre pesaba enormemente. La detective Sánchez fue quien mostró un poco más de escepticismo respecto a la historia. Hizo preguntas incómodas sobre por qué un padre acusaría a su propio hijo. ¿Qué motivos podría tener yo para cometer ese crimen si tenía un trabajo estable y buen salario? Sus preguntas me dieron un hilo de esperanza. Finalmente me dejaron en una celda temporal mientras verificaban mi información. Pasé la noche en vela, sentado en una banca de metal, rodeado de otros detenidos por faltas menores. No podía dejar de pensar en Arturo. Mi hermano siempre había sido irresponsable, pero nunca lo creí capaz de algo así. Recordé señales que había ignorado durante los últimos meses. Arturo llegando tarde con excusas vagas, desapareciendo los fines de semana sin explicar dónde iba, ese nerviosismo constante que atribuía al estrés. Y sobre todo, recordé una conversación que había escuchado a medias 3 semanas atrás. Arturo hablaba por teléfono en voz baja en el patio, y mencionó algo sobre una deuda, sobre necesitar dinero rápido, sobre hacer lo que fuera necesario. En ese momento no le di importancia. Ahora esas palabras cobraban un significado aterrador, pero lo que más me destrozaba era papá. Entendía que tuviera debilidad por Arturo, que lo protegiera en exceso, que le perdonara sus errores. Pero esto era diferente. Esto era condenarme conscientemente, destruir mi vida para salvarla de su hijo favorito. No lograba comprender ese nivel de crueldad. Pensé en mamá y en lo decepcionada que estaría. Ella siempre nos enseñó que la familia se apoya, que la honestidad es lo más importante, que cada quien debe responder por sus actos. Papá estaba traicionando todo eso. A la mañana siguiente vino un abogado de oficio, un joven recién graduado llamado Óscar Medina, que parecía más nervioso que yo. Revisó mi caso rápidamente y me dijo que mi coartada laboral era sólida, pero que la declaración de mi padre complicaba todo. Me preguntó directamente si tenía alguna razón para creer que alguien más en mi familia pudiera estar involucrado. Dudé antes de responder. Acusar a Arturo sin pruebas podría verse como un intento desesperado de desviar la culpa, pero tampoco podía quedarme callado. Le conté mis sospechas, las señales que había observado, la mirada de Arturo cuando me arrestaron. Óscar tomó notas y prometió investigar esa línea. A media mañana me informaron que quedaría en libertad provisional mientras continuaba la investigación. Mi coartada laboral había sido confirmada por 3 compañeros y las cámaras de seguridad de mi empresa. El registro mostraba que había salido del edificio a las 11 de la noche, 2 horas después del robo. Era físicamente imposible que hubiera estado en el fraccionamiento Bosques de la Victoria. Sin embargo, la acusación de mi padre seguía abierta, y el caso no se cerraría hasta aclarar todas las contradicciones. Cuando salí de la comisaría, no tenía a dónde ir. No podía regresar a mi casa, enfrentar a mi padre después de lo que había hecho. Llamé a mi mejor amigo, Roberto Chávez, quien trabajaba conmigo en la empresa de telecomunicaciones. Le conté todo y sin dudarlo me ofreció su sofá. Roberto era como un hermano para mí. Me conocía desde la preparatoria y sabía perfectamente el tipo de persona que era. Su apoyo incondicional en ese momento me salvó de desmoronarme por completo. Esa tarde, mientras intentaba procesar todo en el pequeño departamento de Roberto, mi teléfono no paró de sonar. Era mi padre. Llamó 7 veces seguidas. No contesté ninguna. Finalmente me mandó un mensaje de texto que decía simplemente: «Necesitamos hablar. Ven a casa». La hipocresía me indignó tanto que lancé el teléfono contra el sofá. Roberto me preparó café y me dejó desahogarme. Hablé durante horas. Saqué toda la frustración acumulada de años de ser el hijo invisible, de vivir bajo la sombra del favorito, de nunca ser suficiente sin importar cuánto me esforzara. Sé que muchos de ustedes entienden perfectamente lo que siento en este momento. Quizás también han experimentado esa sensación de ser menos importante para alguien que aman, de dar todo y recibir tan poco a cambio.
Esta historia todavía tiene mucho por revelar y necesito que se queden conmigo hasta el final, porque lo que viene es aún más impactante. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten esa conexión con lo que estoy viviendo, me encantaría que se unieran a esta comunidad donde compartimos experiencias reales de vida. Cada uno de ustedes importa, y su presencia aquí significa mucho para mí. Los invito a quedarse, a escuchar cómo se desarrolla esto, y si lo desean, compartan en los comentarios si alguna vez han enfrentado una situación similar. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en nuestras batallas. Los siguientes días fueron una pesadilla constante. Tuve que tomar licencia en el trabajo porque no podía concentrarme. Mi jefe, el ingeniero Campos, fue comprensivo cuando le expliqué la situación a grandes rasgos, pero sabía que mi reputación profesional estaba en riesgo. En una empresa de telecomunicaciones donde manejábamos información sensible y equipos costosos, una acusación de robo con violencia era devastadora. Roberto me acompañó a recoger mis cosas de la casa. Esperamos a que mi padre saliera al taller para entrar rápidamente. Arturo no estaba. Empaqué ropa, documentos importantes, mi computadora personal. Mientras recogía mis pertenencias, me invadió una tristeza profunda. Esa casa contenía todos mis recuerdos de infancia, los momentos felices con mamá, las cenas familiares, las navidades cuando aún éramos una familia unida. Ahora todo eso estaba contaminado por la traición. Encontré una fotografía de los 4 en mi buró. Fue tomada en Puerto Vallarta cuando yo tenía 14 años y Arturo 11. Mamá nos abrazaba a ambos. Papá tenía su mano sobre mi hombro y todos sonreíamos. Genuinamente, guardé la foto pensando que tal vez algún día podría recordar esos momentos sin que doliera tanto. Oscar, mi abogado, me llamó esa tarde con noticias interesantes. Los investigadores habían revisado más a fondo la escena del crimen y encontraron huellas dactilares que no coincidían con las mías. Además, la pareja de ancianos víctimas del robo había podido proporcionar más detalles del asaltante después de recuperarse del shock inicial. Mencionaron que el criminal tenía un tatuaje visible en el antebrazo derecho, algo que yo no tengo. Arturo, sin embargo, se había hecho un tatuaje de un águila exactamente en esa zona hacía 8 meses. La detective Sánchez había notado esas inconsistencias y estaba presionando para interrogar a Arturo. El inspector Morales, más tradicional y quizás influenciado por la imagen de padre preocupado que mi papá proyectaba, mostraba resistencia, pero las evidencias eran demasiado obvias para ignorarlas. Oscar me explicó que la policía solicitaría oficialmente interrogar a mi hermano en las próximas 48 horas. Sentí una mezcla de alivio y angustia. Quería que la verdad saliera a la luz. Necesitaba limpiar mi nombre, pero la idea de que Arturo enfrentara consecuencias legales graves me generaba un conflicto interno inexplicable. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Crecimos juntos, compartimos habitación durante años, jugábamos fútbol en el patio. Esos recuerdos no desaparecen simplemente porque alguien te traicione. Roberto notó mi estado anímico y me llevó a caminar por el parque metropolitano. Necesitaba aire fresco, despejar la mente. Mientras caminábamos, me habló con esa franqueza brutal que solo los verdaderos amigos pueden permitirse. Me dijo que mi problema era que seguía viendo a mi familia con los ojos del niño que fui, no con los ojos del adulto que soy. Que mi padre había mostrado su verdadero carácter y que Arturo nunca había dado señales de ser una persona íntegra. Que yo merecía rodearme de gente que me valorara, que me respetara, que no me utilizara como escudo para sus propios errores. Sus palabras fueron duras pero necesarias. Esa noche, acostado en el sofá de Roberto mirando el techo, tomé una decisión. No volvería a permitir que el amor familiar me cegara ante la realidad. Había pasado demasiados años justificando comportamientos inaceptables, esperando reconocimiento que nunca llegaría, sacrificando mi bienestar por mantener una ilusión de unidad familiar. Si Arturo era culpable, debía enfrentar las consecuencias. Y si mi padre había elegido protegerlo destruyéndome a mí, entonces ya no tenía padre. Al tercer día de estar en casa de Roberto, recibí una llamada del inspector Morales. Su tono era notablemente diferente, menos acusatorio, casi respetuoso. Me informó que necesitaban que acudiera a la comisaría para una actualización del caso. Cuando llegué acompañado de Oscar, la detective Sánchez nos recibió con una expresión que interpretaba como vindicación. Nos llevó a una sala de juntas donde estaban desplegadas fotografías, reportes y evidencias. Explicó que habían obtenido una orden para revisar las pertenencias de Arturo. En su habitación encontraron objetos que coincidían con los robados. Un reloj de oro con las iniciales del anciano grabadas,
documentos que pertenecían a las víctimas. Y lo más incriminatorio, el arma utilizada en el robo escondida dentro de su armario, entre cajas de zapatos. Además, al confrontar las huellas dactilares de la escena con las de Arturo en el sistema, obtuvieron coincidencia perfecta. Mi hermano había sido arrestado esa mañana. La evidencia era abrumadora e irrefutable. La detective Sánchez me explicó todo con lujo de detalles. Arturo había confesado después de 3 horas de interrogatorio. No fue por remordimiento, sino porque la evidencia era tan sólida que cualquier negación habría sido absurda. Según su declaración, debía 42,000 pesos a un prestamista local, vinculado con gente peligrosa. Había pedido ese dinero para apostar en peleas de gallos clandestinas, convencido de que podría duplicarlo rápidamente. Como era predecible, lo perdió todo. Los cobradores comenzaron a presionarlo con amenazas cada vez más explícitas. Desesperado, decidió robar a esa pareja de ancianos después de escuchar a un conocido mencionar que guardaban valores en su casa. Planeó el robo durante 2 semanas, estudiando sus rutinas, esperando el momento en que estuvieran solos. La noche del crimen, entró por una ventana trasera armado con una pistola que compró ilegalmente. Amenazó a los ancianos, tomó todo lo que encontró de valor y huyó. Nunca esperó que la investigación policial fuera tan exhaustiva. Cuando los policías comenzaron a investigar, entró en pánico. Le contó todo a mi padre, llorando, suplicando ayuda. Y papá, fiel a su patrón de toda la vida, decidió que la solución era culparme a mí. Según Arturo, fue idea de papá. Le dijo que yo tenía un trabajo estable y podría contratar un buen abogado, que mi historial limpio me protegería, que eventualmente todo se aclararía, pero que mientras tanto él tendría tiempo de resolver el problema. Era una lógica retorcida que solo tenía sentido en la mente de alguien cegado por el favoritismo. Mi padre realmente creyó que podía sacrificarme temporalmente sin consecuencias graves. El inspector Morales, quien había estado presente durante la confesión, me ofreció disculpas formales. Reconoció que la declaración de mi padre había nublado inicialmente su juicio, que debió investigar más a fondo desde el principio. La detective Sánchez añadió que las inconsistencias en el testimonio paterno siempre le parecieron sospechosas, que por eso insistió en seguir investigando a pesar de la resistencia de su superior. Me entregaron un documento oficial donde se me exoneraba completamente de cualquier sospecha. Mi nombre quedaba limpio ante la ley, pero la limpieza legal no borraba el daño emocional. Óscar me felicitó y me dio consejos sobre posibles demandas civiles contra mi padre por falso testimonio y daño moral. Le agradecí, pero en ese momento no podía pensar en venganzas legales. Solo quería entender cómo había llegado mi familia a ese punto de descomposición. Salí de la comisaría sintiéndome extrañamente vacío. Había ganado, mi inocencia estaba probada, pero no sentía victoria. Sentía pérdida. Roberto me esperaba afuera y me abrazó sin decir nada. Sabía que las palabras sobraban. Esa noche mi teléfono explotó con llamadas de mi padre. 11 llamadas perdidas en 2 horas. Finalmente atendí la número 12. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Empezó con justificaciones atropelladas, diciendo que había cometido un error terrible, que estaba confundido, que el miedo por Arturo le nubló el juicio. Traté de explicarle que Arturo necesitaba ayuda, que era un adulto responsable de sus decisiones, que yo era su hijo también. Empezó a llorar al teléfono, algo que no había visto u oído desde el funeral de mamá. Me suplicó que fuera a casa, que habláramos, que no podíamos terminar así. Le pregunté directamente si alguna vez me había querido tanto como quería a Arturo. Hubo un silencio largo. Finalmente respondió que nos quería a ambos de manera diferente, que Arturo siempre había sido más frágil, que necesitaba más protección. Le dije que esa no era amor, era enablement, que había creado un monstruo incapaz de enfrentar consecuencias, que yo había pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación mientras él la regalaba incondicionalmente a alguien que no la merecía ni la valoraba. Le dije que necesitaba tiempo, mucho tiempo, antes de siquiera considerar verlo nuevamente. Colgué antes de que pudiera responder. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites burocráticos. Tuve que hacer declaraciones adicionales, firmar documentos, coordinar con el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa para explicar mi ausencia. El ingeniero Campos fue increíblemente comprensivo. Me dijo que conocía mi carácter y jamás dudó de mi inocencia, que mi puesto estaba seguro y que podía tomarme el tiempo necesario para recuperarme emocionalmente. Su apoyo significó más de lo que pudo imaginar. Roberto me convenció de buscar ayuda profesional. Comencé terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar, llamada doctora Leticia Mora.
En nuestra primera sesión lloré como no lo había hecho en años. Le conté toda mi historia, desde mi infancia como hijo invisible hasta la traición final. Ella me ayudó a entender patrones que había normalizado, dinámicas tóxicas que había aceptado como normales. Me enseñó que el amor familiar no es incondicional cuando se convierte en herramienta de manipulación o escudo para comportamientos destructivos. Pasaron 3 semanas antes de que me atreviera a visitar a Arturo en el Centro de Readaptación Social. No fue por amor fraternal ni por deseo de reconciliación. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos y entender cómo pudo permitir que papá me destruyera para salvarlo. El proceso de visita fue deshumanizante. Revisiones exhaustivas, caminatas por pasillos grises, puertas metálicas que se cerraban con estruendo. Finalmente llegué a la sala de visitas, un espacio amplio con mesas de metal atornilladas al piso y sillas, incómodas. Arturo entró escoltado por un guardia. Se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su cabello estaba más corto. Cuando nuestras miradas se encontraron, bajó la vista inmediatamente. Nos sentamos frente a frente separados por una mesa fría. El silencio inicial fue aplastante. Finalmente habló con voz ronca. Me pidió perdón. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que cuando papá sugirió culparme pensó que sería temporal, que se arreglaría rápido, que estaba aterrado por las amenazas del prestamista, que no pensó con claridad. Sus excusas sonaban huecas, ensayadas. Le pregunté directamente si en algún momento consideró lo que me estaba haciendo, si pensó en mi trabajo, en mi reputación, en mi vida entera que estaban destruyendo, si le importó aunque fuera un poco. Se quedó callado largo rato antes de admitir que solo pensaba en salvarse, que el pánico era tan grande que no podía ver más allá de su propia desesperación. Esa honestidad brutal era lo más cercano a la verdad que obtendría de él. Le hablé entonces de nuestra infancia, de todas las veces que lo defendí en la escuela cuando otros niños lo molestaban, de cómo compartía mis cosas con él aunque papá le daba más, de las veces que mentí para encubrirlo cuando llegaba tarde o rompía algo. Le recordé cada acto de hermandad genuina que tuve con él a lo largo de los años, y le pregunté por qué nunca me devolvió nada de eso. Arturo comenzó a llorar, no con lágrimas manipuladoras, sino con sollozos profundos que parecían salir desde algún lugar oscuro de su alma. Admitió que siempre supo que papá me trataba injustamente, que siempre fue consciente del favoritismo, pero que le convenía no decir nada, que se acostumbró a ser el favorito, a recibir sin dar, a tomar sin agradecer, que nunca desarrolló responsabilidad porque nunca tuvo que enfrentar consecuencias reales. Reconoció que papá lo había arruinado con tanto amor mal dirigido. Esas palabras me golpearon con fuerza inesperada. En cierto modo, Arturo también era víctima de la dinámica familiar enferma, aunque su victimización no excusaba sus acciones. Me preguntó si algún día podría perdonarlo. Le respondí con honestidad. Le dije que el perdón no era algo que pudiera prometer en ese momento, que la herida era demasiado profunda y reciente, que quizás con años de terapia, de crecimiento personal, de verlo realmente cambiar y tomar responsabilidad, tal vez algún día llegaría el perdón, pero que nunca recuperaríamos la relación que tuvimos. Esa confianza estaba rota de manera irreparable. Le deseé suerte sinceramente. Le dije que esperaba que usara su tiempo en prisión para reflexionar, para convertirse en alguien mejor, para finalmente madurar. Pero también le dejé claro que cuando saliera, yo no estaría esperándolo con los brazos abiertos, que tendría que construir su vida sin depender de mí ni de papá, que era hora de que aprendiera a sostenerse solo. Cuando salí del reclusorio, sentí una extraña sensación de cierre. No era paz completa, pero sí el inicio de algo parecido. Roberto me esperaba en el estacionamiento. Me preguntó cómo me sentía, y le respondí que sorprendentemente bien. Había dicho todo lo que necesitaba decir. El siguiente paso sería más difícil. Tuve que enfrentar a mi padre. Él había estado llamando constantemente, enviando mensajes cada vez más desesperados, apareciendo en la empresa hasta que Seguridad tuvo que pedirle que se retirara. La doctora Mora me sugirió que lo enfrentara en un espacio neutral con su guía profesional. Acordamos una sesión en su consultorio. Mi padre llegó puntual, visiblemente envejecido. En 3 semanas parecía haber acumulado años de desgaste. Se sentó nerviosamente, mirando entre la doctora y yo. La doctora Mora estableció reglas claras. Cada uno tendría oportunidad de hablar sin interrupciones. Debíamos enfocarnos en sentimientos personales, no en ataques. Le di permiso a papá de comenzar. Habló durante 20 minutos. Explicó su terror cuando Arturo le confesó el crimen,
su desesperación por protegerlo, su razonamiento distorsionado de que yo estaría bien porque era fuerte y responsable. Admitió que siempre fue más indulgente con Arturo porque le recordaba a su hermano menor, quien murió en un accidente cuando papá tenía 18 años. Esa información era nueva para mí y proporcionaba contexto pero no justificación. Amigos, hemos llegado a un punto crucial de esta historia, donde finalmente están saliendo verdades que permanecieron ocultas durante años. Sé que muchos de ustedes han vivido situaciones similares, donde las dinámicas familiares crean heridas profundas que no siempre son visibles. Me gustaría mucho conocer sus historias también. Si alguna vez han enfrentado favoritismos familiares, traiciones de personas cercanas, o momentos donde tuvieron que establecer límites difíciles con su propia familia, por favor compártanlo en los comentarios. Esta comunidad es un espacio seguro donde podemos apoyarnos mutuamente, donde nuestras experiencias sirven para que otros se sientan menos solos. También me encantaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros videos. Sus sugerencias son invaluables porque esto no es solo mi canal, es nuestro espacio compartido. Cada comentario que dejan, cada historia que comparten, enriquece esta comunidad. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por ser parte de este viaje. Sigamos juntos hasta el final porque la conclusión de esta historia trae lecciones importantes para todos. Cuando le tocó mi turno de hablar, las palabras fluyeron como río desbordado. Le expresé el dolor acumulado de toda una vida sintiéndome secundario, invisible, insuficiente. Le expliqué cómo cada logro mío que pasaba desapercibido mientras cada mediocridad de Arturo era celebrada, había erosionado mi autoestima. Gradualmente, le describí la humillación de ser arrestado frente a vecinos, la vergüenza en mi trabajo, el terror de enfrentar cargos criminales por algo que no cometí. Le dije que lo peor no fue la acusación falsa en sí misma, sino que viniera de él, de la persona que supuestamente debía protegerme incondicionalmente. Le pregunté si alguna vez me vio realmente como su hijo, o solo como el responsable que no necesitaba atención. Su silencio fue respuesta suficiente. La doctora Mora intervino para guiar la conversación hacia adelante. Le preguntó a mi padre qué estaba dispuesto a hacer para reparar el daño. Él ofreció pagar mi terapia, compensarme económicamente por los gastos legales, vender el taller si era necesario. Le detuve ahí. Le expliqué que no se trataba de dinero. Se trataba de reconocimiento genuino del daño causado, de cambios reales en su comportamiento, de entender que el amor paternal no puede ser selectivo sin consecuencias devastadoras. Le dije que necesitaba tiempo indefinido sin contacto, que cuando estuviera listo le haría saber, pero que no hiciera planes de reconciliación rápida porque no lo sabía. Mi padre lloró. Fue la segunda vez en mi vida que lo vi llorar. Aceptó mis términos aunque claramente le destrozaban. Antes de irme, le dije algo que la doctora Mora me había ayudado a entender. Le expliqué que amar a un hijo no significa protegerlo de todas las consecuencias, significa prepararlo para enfrentarlas. Que rescatar constantemente a Arturo lo había convertido en alguien incapaz de funcionar como adulto responsable, que su amor había sido su ruina, y que aunque era tarde para Arturo, no era tarde para que papá reflexionara y cambiara. Salí del consultorio sintiéndome extrañamente ligero. Había soltado un peso que cargaba desde la infancia. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me mudé a mi propio departamento, un lugar pequeño pero completamente mío en la colonia americana. Retomé mi trabajo con energía renovada y pronto me promovieron a coordinador de proyectos. Comencé a salir con una colega del departamento de marketing llamada Fernanda Castillo, una mujer inteligente y empática que conocía mi historia y me aceptaba completamente. Continué mi terapia religiosa con la doctora Mora, trabajando no solo en el trauma reciente, sino en patrones de toda la vida. Roberto siguió siendo mi mejor amigo y hermano elegido, probando que la familia verdadera no siempre comparte sangre. Arturo fue sentenciado a 6 años de prisión por robo con violencia. Mi padre cerró el taller y se mudó a un departamento más pequeño. Me enteré por conocidos mutuos que asistía a terapia también y que visitaba a Arturo cada 15 días. Me alegró saber que finalmente estaba enfrentando la realidad, aunque parte de mí seguía resentida. Pasó un año completo antes de que aceptara ver a mi padre nuevamente. Nos encontramos en un café neutral. La conversación fue incómoda, pero civilizada. Había cambiado visiblemente. Hablaba con más humildad. Escuchaba realmente en lugar de solo esperar su turno para hablar. Me mostró cartas que Arturo le enviaba desde prisión, donde mi hermano reflexionaba sobre sus errores y su proceso de rehabilitación. No sentí nada particular leyéndolas. Esa parte de mi vida estaba cerrada. No deseaba mal a Arturo, pero tampoco sentía conexión emocional.
Le expliqué a papá que podíamos intentar construir algo nuevo, pero nunca recuperaríamos lo que teníamos. Que si quería ser parte de mi vida, tendría que aceptar límites estrictos y demostrar con acciones consistentes que había cambiado realmente. Aceptó sin protestar. Construir esa nueva relación tomó años. Fueron pasos pequeños, cafés mensuales que se volvieron quincenales, llamadas ocasionales, finalmente cenas donde empezamos a conocernos como adultos sin las dinámicas tóxicas del pasado. Cuando Fernanda y yo nos comprometimos 3 años después del incidente, papá me preguntó tímidamente si podía asistir a la boda. Le dije que sí, pero que no tendría rol especial en la ceremonia. Roberto sería mi padrino. Papá aceptó agradecido de ser incluido siquiera. Arturo salió de prisión después de cumplir 4 años por buena conducta. No asistí a su liberación. Me enteré porque papá me lo contó. Arturo se mudó a Monterrey, consiguió trabajo en construcción y según papá estaba construyendo una vida honesta. Me alegré genuinamente por él, pero mantuve mi distancia. 2 años después recibí una carta suya. Era extensa, detallada, honesta. Me contaba sobre su proceso de rehabilitación, las terapias en prisión, cómo finalmente entendía el daño que causó. Me pedía perdón sin esperar respuesta. Decía que entendía si nunca quería verlo, que respetaba completamente mi decisión, pero que necesitaba expresar su remordimiento genuino. Guardé la carta. No la respondí inmediatamente, pero tampoco la destruí. Con el tiempo, la leí varias veces más. Eventualmente le escribí de vuelta. Una carta corta donde le deseaba bien sinceramente, pero dejaba claro que necesitaba más tiempo. Él respondió agradeciendo mi respuesta y no presionando por más. Esa madurez nueva me dio esperanza. Hoy, 5 años después de aquella noche terrible cuando me arrestaron injustamente, tengo una vida que nunca imaginé posible. Estoy casado con Fernanda. Tenemos una hija de 2 años llamada Elena en honor a mi madre. Soy gerente regional en mi empresa. Tengo amistades sólidas y terapia regular que me mantiene emocionalmente saludable. Veo a mi padre cada mes. Nuestra relación nunca será lo que pudo haber sido, pero es honesta ahora. Con Arturo intercambiamos mensajes ocasionales. No somos cercanos, pero hay respeto mutuo. Aprendí que la familia biológica no garantiza lealtad, que el perdón es proceso largo sin línea de meta clara, que establecer límites no es egoísmo, sino supervivencia. Aprendí que merezco amor sin condiciones, respeto sin tener que ganarlo constantemente, y que está bien alejarme de relaciones tóxicas aunque sean familiares. Mi historia no terminó como cuento de hadas con reconciliación total y lágrimas de alegría. Terminó con algo mejor. Verdad, límites saludables y paz construida sobre bases reales. Y eso es suficiente.